Papá, pues muchas gracias, Hugo. Te estás durmiendo. Es que viene de 2 horas, dice que viene de 2 horas de tráfico. Bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues creo que la lluvia nos refrescó un poquito, ¿no? Aunque aumentó más el tráfico. No sé cuántas horas habrán hecho esos trabajos, pero está pesadísimo. Bueno, recuerden que el día martes estuvimos hablando de varios tecnicismos. El primero de ellos es de neuroplasticidad, que lo semejamos directamente como una plastilina moldeable. Después vimos que el término correcto para el tema es neuroplasticidad digital, en donde esa plastilina se va moldeando a partir del uso de las pantallas azules. El tercer aspecto que vimos es saber si la neuroplasticidad es adaptativa o desadaptativa. ¿En función de qué? Del uso que utilicemos en función de la tecnología. Si la tecnología nos apertura el criterio, pues será adaptativa. Si solamente es pasiva, será desadaptativa. Aquí la intención es hacer un acompañamiento con nuestros hijos para ayudarles a que lo desadaptativo sea adaptativo y tengan mejores oportunidades de generar el famoso pensamiento crítico. Vimos también que la plastilina puede verse influenciada por la tecnología en 3 áreas cerebrales. Lo primero, lo frontal, que ahorita voy a dedicar un tiempo a ello, a hablar de las funciones ejecutivas y todo lo que puede trastocar. Segundo, el área occipital, en donde mejora necesariamente la velocidad de las manos y la percepción con respecto al espacio. Y la tercera, que nos dedicamos en gran parte ayer, es ver todas las afectaciones que tiene el famoso sistema límbico, que es prácticamente donde están las emociones. ¿Qué vimos el día de ayer? El día de ayer vimos cómo las pantallas afectan todas estas funciones. La primera afectación era la famosa autorregulación o regulación emocional. La regulación emocional es una de las 5 competencias emocionales que en cualquier texto o en cualquier lado que ustedes vayan a capacitarse va a trabajarse. La primera es conciencia emocional, es decir, ¿qué siento? ¿En dónde siento? La segunda es la regulación emocional, ¿qué hacer con aquello que estoy sintiendo? Que fue tema de ayer. La tercera es autonomía emocional, ¿cómo tomo decisiones emocionales y cómo mejora mi vida? La cuarta son habilidades sociales y la quinta son habilidades para la vida. Estas 5 competencias emocionales prácticamente se están trabajando a nivel internacional y se trata de hacer que los niños se conviertan en inteligentes emocionalmente para poder manejar todas las situaciones de sus emociones. Siguiente tema, vimos que la autorregulación, que es propiamente una competencia emocional, la poníamos en términos de metáfora. La metáfora más sencilla de entender sería un semáforo. Cada que yo vivo una emoción, tengo 3 colores. El rojo significa alto, el amarillo ponte en alerta y el verde toma una decisión. Si todo el tiempo en mi vida me la paso en rojo, significa que soy una persona que le cuesta trabajar o tomar buenas decisiones emocionales. Si estoy en amarillo, soy una persona que constantemente está en alerta. Por ejemplo, un primo hermano de lo amarillo sería la ansiedad, el pánico, la angustia. Y tenemos la verde, que es cuando hacemos un equilibrio de lo que está sucediendo en el entorno y tomo mejores decisiones. Este semáforo emocional lo poníamos porque lo relacionábamos directamente con el uso de las pantallas. Una de las afectaciones más importantes del exceso uso de pantallas tiene que ver con que el semáforo se descompone, no madura, no se desarrolla y todo el tiempo voy a estar mirando el color rojo. Por lo tanto, voy a tener reacciones muy viscerales, reacciones impulsivas, reacciones de adicción como tal, porque no me puedo controlar. De allí que uno de los elementos que se está estudiando en la actualidad es un término muy español que le llaman chupete digital. ¿Qué es el chupete digital o el biberón digital o el chupón digital? Significa que cada que yo tengo una pérdida de control, tomo lo digital para calmar todas las emociones. ¿Funciona? Sí funciona, claro que calma, pero no desarrolla las competencias emocionales. De allí que una de las afectaciones importantes es que cada que nosotros vemos a nuestros hijos desequilibrados y les damos el celular, en lugar de ayudarles, perjudicamos su desarrollo, puesto que el semáforo no va a empezar a trabajar.
Oye, entonces, ¿qué hago con los berrinches? ¿Qué hago con las cóleras? ¿Qué hago con...? Bueno, habría que enseñarle lo que llamamos afrontamiento. Formas para afrontar el problema, hacer una valoración desde el semáforo y tomar mejores decisiones. Ya no se los dije ayer, pero creo que sería muy propio que si están viendo que sus hijos están teniendo pérdida de control, les enseñen el famoso semáforo emocional. ¿Qué es esto que les acabo de comentar? ¿Qué estás sintiendo ahorita? Esto. ¿Dónde lo estás sintiendo? En el estómago. Si fueras un semáforo, ¿en qué tienes que hacer? Pues pararme porque estoy en rojo. Aléjate de la situación detonante y todo se va a calmar. Ejemplo, te quito la tableta. ¿Qué estás sintiendo? Enojo. No te la puedo dejar porque si no vas a estar en más rojo. Te quito la tableta, tú en automático identificas que estás enojado y te dejo. ¿Por qué motivo? A ver, levante la mano a quien le gusta que nos estén molestando cuando estamos enojados. ¿A quién le gusta que le estén abrazando? O que nos estén preguntando, ¿qué tienes? Pues a nadie, ¿verdad? Oye, pero se va a deprimir. No, no se va a deprimir, se va a autorregular, porque va a entender que cuando está en rojo, el consuelo no es la mejor opción. La mejor opción cuando estoy en rojo es que no me estés jorobando. Porque en automático voy a tomar conciencia de que lo que está pasando puede tener consecuencias. De allí saltamos directamente del chupón digital a ver que cuando la autorregulación no está bien cimentada y hay excesivo uso de pantallas, vamos a tener 3 anomalías en la salud mental. Impulsividad, es decir, actuar sin pensar, sería rojo. La segunda, frustración. Y la tercera, directamente codependencia o dependencia con el aparato digital. Y de allí nos quedamos porque les dije una propuesta de una psicóloga psiquiatra, inclusive es pedagoga canadiense, Wine, de las 12 monotareas. Es un libro que ustedes pueden encontrar en cualquier parte, es un libro muy famoso, se ha vendido muchísimo, y es un libro desde mi punto de vista bastante interesante para nosotros como padres de familia, porque nos hace reflexionar sobre tareas sencillas que hacen que compensemos el uso de pantallas, pero también de que no entremos al rollo de la multitarea, que fue un elemento que me faltó. La multitarea traería como consecuencia lo anterior, pero la multitarea en el caso de los adolescentes les afecta muchísimo. Y hasta allí nos quedamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno. Alonso, tienes bloqueada la pantalla. Gracias. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar rápidamente las monotareas, porque me interesaría entrar directamente a platicarles acerca del sueño y por qué afecta tanto. Aquí nos quedamos. La primera monotarea significa leer, sobre todo en lo físico. La segunda tarea es caminar, sobre todo después de tener un día convulso. La tercera es escuchar, y hablábamos propiamente de la empatía, y que la escucha activa, como hoy se conoce, o malamente se conoce, es aquella escucha en la cual nos miramos los ojos, y a partir de esa mirada nos implicamos unos con el otro. El cuarto tiene que ver con el dormir. A ver. Y aquí vamos a ponerlo más o menos en términos de horas de sueño. Un niño de preescolar, ¿cuántas horas tendría que dormir? Continuas. Perfecto. Escuché 14, fabuloso. De 12 a 14 horas continuas de sueño. Cuando no está durmiendo estas horas, va a afectar esa plasticidad cerebral. Por eso está irritable, por eso es colérico, por eso es desmemoriado, etc. Ahorita voy a hablar un poquito del sueño. Cuando estamos en primaria, ¿cuántas horas tenemos que dormir? Perfecto, en promedio de 9 a 12 horas. ¿Qué sería lo ideal? 12, 11 horas. Cuando estamos en secundaria, ¿cuántas horas tendríamos que dormir? Ah, fabuloso, de 12 a 14 horas. Continuas. A ver, manden a dormir a su adolescente 12 horas. ¿Por qué no las duerme? Eso, quítale el teléfono. Bueno, pues esa afectación es la que está teniendo ahorita malestares importantes que ahorita voy a abordar. Pero el adolescente tendría que dormir mucho en la noche.
No, es que está durmiendo en la tarde porque va a crecer, no, es holgazán. Ese no está durmiendo para madurar, ese es holgazán. Y cuidado con eso. Es que me dijo la doctora que se libera la hormona del crecimiento, no es cierto. La hormona del crecimiento se libera de acuerdo a la cronobiología de tu sueño y en la mayoría de los casos es por la noche. Los que duermen en exceso por la tarde, piénselo, porque estamos haciendo jóvenes bastante perezosos y no es la intención. Las horas en la noche son suficientes para liberar esta hormona de crecimiento que nos permite, pues evidentemente, estirar hueso, ¿no? Ahora bien, ahorita voy a platicar un poquito del dormir porque es la alteración una de las alteraciones más grandes que tenemos en situaciones de pantallas. Otra monotarea, comer. A ver, pensemos lo siguiente. Cuando nosotros estamos comiendo en algún momento del día con nuestros hijos, ¿lo hacemos con tableta, con celulares o con pantalla? Si lo estamos haciendo, nos estamos perdiendo un gran momento. ¿Cuál es el gran momento? En donde puede haber una conversación familiar con respecto al tema que sea. Oye, es que no me da todo el tiempo para saber si usa o no usa la pantalla, porque solamente llego a cenar con él. Pues en la cena, que es el único momento donde estás compartiendo, te la pasas mirando la televisión o el celular, difícilmente va a haber conversación. Hay un estudio bien interesante que creo que ya se los dije, he venido tantas veces que me acuerdo, pero bueno, en los adolescentes. El adolescente, donde más siente soledad, es a la hora de la comida. Y hay un correlato, hay una correlación entre los estados de depresión y comer solo. ¿En qué momento del día? En la tarde. De allí una regla importante de la adolescencia es que todo adolescente entre los 13 y 18 años tiene que estar comiendo con algún familiar. De lo contrario, su autorregulación emocional empieza a empeorar. Oye, es que cuando está comiendo conmigo no habla. Es que se la quiere pasar viendo su celular. Pero fíjense, la comida es el elemento más importante. El mismo estudio se hizo con niños. ¿Cuál es el momento más importante del día donde un niño se puede conectar con sus padres a la hora de comer? El desayuno, la comida o la cena. Piénselo, por inferencia. ¿Dónde amanecen más abiertos, más platicones? El niño lo siente en la mañana, pero curiosamente la mañana es cuando más corremos. ¿Por qué? Por nuestra organización, pero el niño resiente cuando está desayunando solo y tiene la misma afectación. Entonces, este estudio me parece muy interesante porque entre el niño y el adolescente hay muchas diferencias en cómo perciben la alimentación. Ahora, relaciono el tema. El comer sin pantallas nos lleva a otro principio muy importante en el beneficio cerebral que tiene que ver con nuestras emociones o sistema límbico. ¿Han escuchado del término alimentación consciente? ¿Qué es alimentarse conscientemente? Que cada cosa que yo estoy probando tenga la paciencia de poderla oler, degustar, sentir, masticar y procesar. Cuando yo llego en la mañana y se me está haciendo tarde y desayuno rápido, disfruto el alimento, bueno, si tenemos el hábito del desayuno, disfruto o solamente lleno la panza. Solamente lleno. Eso no es una alimentación consciente. Alimentación consciente significa que yo pueda darme el tiempo de poder oler, masticar, sentir lo que estoy comiendo. Aquí viene una broncota. ¿Qué tan rápido comen sus hijos? ¿O qué tan lento comen? Oye, es que Hugo nos dijo que teníamos que hacer alimentación consciente y por eso llegué a las 9 de la mañana a la escuela. Es muy natural que los niños pequeños degusten la alimentación, la hagan muy consciente porque son muy sensoriales, pero después lo vamos perdiendo. Cuando yo no tengo alimentación consciente, basado en este principio emocional y basado en la adicción a la comida, voy a tener broncas importantes. ¿Han escuchado del término atracón? ¿Qué es un atracón? Como rápido y como lo que se me venga a la gana. El atracón es un síntoma de un malestar en el sistema límbico, pero también una desregulación en la alimentación consciente. ¿Quién padece atracón?
¿Los niños o los adolescentes? Los dos. Hay niños que tienen atracones y ni siquiera nosotros lo percibimos. ¿Dónde lo vemos? Cuando están consumiendo dulce, cuando están consumiendo chatarra. La obesidad es un tema de alimentación consciente. ¿Por qué? Porque hay mucha ansiedad en el sistema límbico y lo que quiero hacer es llenar el organismo. Por ejemplo, relaciona este dato de alimentación consciente con la salud cerebral. Siempre se recomienda que nunca en nuestro espacio estomacal lo llenemos al 100%. ¿Por qué caramba no tenemos que estar satisfechos completamente? Eso es, porque empezamos a tener pérdida de conciencia de la saciedad. Cuando dejamos el alimento al 80%, significa que me enseñaron a disfrutar la comida y no atascarme con todo lo que venía en el plato. Porque después los problemas emocionales que hay alrededor de la alimentación consciente son todos los trastornos alimenticios. Bulimia, anorexia y atracones. Hoy sabemos que la obesidad y los trastornos alimenticios tienen su disfunción cerebral. Ya no es una cuestión únicamente psicológica. Hubo una mala conciencia en la alimentación. Fíjense qué tan importante es alimentarse, ¿eh? La alimentación la damos por obvia, pero es uno de los temas grandísimos que hay. Recomendación, evitar las pantallas y comer con esta conciencia. Sexta monotarea. Fíjense, es una tarea hermosa. Desplazarse. ¿Les gusta viajar? ¿Por qué el viaje nos acelera los pensamientos y nos pone de buen humor? ¿Por qué viajar es tan sano? Ya. El desplazarse significa ver otro contexto muy diferente a donde estás habituado. Por ejemplo, si tienen males de amores, no hay mejor recomendación que viajar. Y en 2 semanas se te olvida por el chango la changa que estaba sufriendo. Porque genera neuroplasticidad. Neuroplasticidad significa que tu organismo empieza a ver cosas que no son comunes en lo cotidiano y la mente se empieza a expandir. Oye, es que me cuesta trabajo viajar mucho. A ver, espera. Desplazarse no significa ir a París, no significa ir a Brasil, no significa ir a Argentina. Significa que te desplaces de acuerdo a tu contexto a zonas donde no visitas frecuentemente. ¿Por qué cuando somos adultos tenemos el hábito de ir a comer al mismo lado? ¿Por qué vamos al mismo parque? ¿Por qué somos tan aburridos en el desplazamiento? Claro, por la costumbre, porque el cerebro del adulto lo que quiere es certidumbre. ¿Por qué voy a ir a probar otros lados si aquí sabe rico? Pues sí, pero el cerebro del niño y del adolescente no es así. Otra vez aquí. Pues claro, otra vez aquí no es porque no disfruten la comida, sino que para ellos su cerebro se expande tan rápido que quieren conocer nuevas circunstancias. Eso se llama apertura a la experiencia. Yo tengo apertura a la experiencia en la medida en que me voy desplazando. Y la apertura a la experiencia es el principio de la creatividad, es el principio de la innovación, es el principio de saber que puedo hacer cosas diferentes a los tradicionales. De allí que el desplazamiento es una monotarea importante porque no solamente ayuda al sistema vestibular a tener mejor control sobre mi cuerpo, sino que me ayuda a focalizar la atención y mejorar mis procesos cognitivos. ¿Por qué? Por la famosa novedad. Entonces, ojalá por allí en su agenda puedan tener más o menos desplazamientos por diferentes rutas, por diferentes lugares, para evitar el uso de las pantallas. Siguiente monotarea, enseñar. Y este es todo un arte. ¿Por qué enseñar nos gusta tanto o puede ser importante? Porque utilizamos todos nuestros recursos mentales. ¿Sus hijos han sido asesores de algún otro niño? ¿De algún primo? ¿De algún vecino? Bueno, si lo hacen, ellos van a descubrir que cuando enseñan, aprenden mejor las cosas. Se llama coenseñanza. La coenseñanza es una técnica pedagógica que se ocupa en las escuelas para que tú mejores tus recursos mentales, no para que el otro mejore. Ejemplo, yo sé multiplicar muy bien y le tengo que enseñar a José que le cuesta mucho trabajo. Cuando yo me dedico a enseñarle a José, yo tengo que utilizar un montón de recursos para que él entienda.
La finalidad no es que él entienda, la finalidad es que yo consolide aquello que yo puedo dominar. Es decir, me pone un reto más allá de lo que sé. Por eso la enseñanza tiene este principio. Nos ayuda muchísimo a mejorar todas nuestras habilidades. Si ustedes tienen la fortuna de tener 2, 3, 4 hijos y tienen hermanos pequeños y el mayor se dedica a enseñarle a los pequeños, van a encontrar muchas satisfacciones, pero también muchas peleas. Normal, natural. Frustraciones, normal, natural. Pero los mayores van a ir enseñando, los menores van a ir enseñando y esto revoluciona la cabeza. Mándenme. Siguiente monotarea, aprender, bueno, pues ya aquí lo estamos haciendo en el colegio, se da por entendido que esta monotarea está completamente funcional, sobre todo porque ayuda al hipocampo, la memoria y a utilizar los recursos mentales. Ahorita voy a hablar de un término que se llama inteligencia fluida e inteligencia cristalizada y vamos a entender por qué la importancia y aprender no es lo mismo que enseñar. 9, mirar. ¿Qué sería la tarea de mirar? La tarea de mirar significa que nosotros contemplemos algo que está sucediendo en el ambiente. En el desplazamiento, esta monotarea se da por hecho. ¿Qué miro? Aquello que es atractivo. ¿Qué miro? Aquello que describo. ¿Qué miro? Aquello que critico. Cuando yo estoy en las pantallas y solamente veo, no hay un juicio crítico. Hay una gran diferencia entre mirar y ver. Ver es perceptual, mirar es razonar. Yo tengo que razonar aquellas cosas que estoy mirando, tengo que cuestionar aquellas cosas que estoy viendo, tengo que cuestionar aquellas cosas que estoy viendo. El ver es únicamente perceptual, el mirar es contemplar. ¿Vale? Tenemos que enseñarles a mirar. Por ejemplo, hay un trabajo lindo que se hace en preescolar, todavía lo vi el año pasado. ¿Recuerdan el famoso experimento del chicharito, del frijolito en el botecito? Porque es importante que un niño vea cómo va floreciendo. Por vivir el proceso. Entiende lo que es el crecimiento. Cuando tenemos este acto de mirar y los niños tienen gusto por la naturaleza, les transforma la vida, porque no solamente están viendo lo que está ocurriendo, están mirando el suceso allí. ¿Vale? Siguiente tarea, crear. Crear no significa dibujar bien y hacer obras de teatro y hacer poesía, no, eso es arte. Crear significa solucionar problemas. Nuestra mente está hecha para solucionar problemas. El problema es qué tanto ocupo la resolución de problemas a partir de este principio. Un niño que sabe resolver problemas es un niño bienmente llamado creativo. Por ejemplo, papá o mamá me ha quitado la pantalla y yo me describo, estoy aburrido. Un niño con creatividad, ¿qué va a hacer? Pues buscar en qué se entretiene. Difícilmente va a estar aburrido. ¿Por qué? Porque tiene el uso del pensamiento que le permite solucionar el problema de cuando le han quitado la tableta. Entonces, crear significa resolver el problema presente. En ese sentido, cuando nosotros les ayudamos a nuestros hijos a crear, empiezan ellos a florecer a nivel de pensamiento. Por eso las pantallas azules lastiman tanto la creatividad, salvo que sea una tecnología completamente adaptativa. Otra monotarea sería pensar. ¿Pensar qué significa? Utilizar el criterio porque nos ayuda a tener un razonamiento importante sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, mi hijo tiene 6 años, se le murió el pececito y se lo cambio. Clásico ejemplo. Oye, papá, ¿por qué este no es mi pez? ¿Le estamos enseñando a pensar? ¿A qué le estamos enseñando? A ocultar la muerte. Es que va a llorar, sí, la muerte duele y tienes que llorar por ella. Cuando yo no enseño a pensar a los hijos, no enseño a pensar a los adolescentes, viene lo que denominamos los famosos sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es cuando no pensamos bien y cometemos arrebatos importantes a la hora de hacer razonamientos. Hay un cuate que me fascina, que ya lo he platicado muchísimo, que se llama José Antonio Marino. Él tiene una propuesta, lleva ya muchas décadas trabajando con ello. La propuesta es media gandalla. Le llama: yo voy a generar a partir de la inteligencia una vacuna contra la estupidez. Porque estúpido es aquel que tiene sesgos cognitivos y le cuesta trabajo razonar.
Y no le falta razón. ¿Por qué motivo? Porque tenemos carencias a la hora de elaborar el pensamiento, porque no nos lo enseñan, porque no nos lo cuestionan, porque fantaseamos un montón de cosas que debían ser hechos como la muerte del pececito. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué sesgo cognitivo puede ser cuando yo le digo a mi hijo, híjole, hoy vas a presentar el examen, échale ganas? ¿Cuál es ese sesgo cognitivo? Cuando yo le digo, échale ganas. ¿Qué le suena échale ganas? Es irresponsable, ¿no? El échale ganas no es una solución. Si el conocimiento no entra por ósmosis, ni el conocimiento baja de allá del espacio, no. El conocimiento requiere un esfuerzo. Espero que te vaya bien porque te vi esforzándote estudiando 2 días o 3 días o 4 días o 10 horas. Y reconozco el esfuerzo que tuviste y estoy seguro que te va a ir bien. Pero cuando te digo échale ganas, hace poco me encontré un chavito que me llamó muchísimo la atención. Él quiere entrar a la preparatoria, quiere entrar a la UNAM. Su puntaje más bajo era 65 en el examen de preparación. Y el puntaje más alto que obtuvo eran 80 puntos. Para ingresar a donde quería, tenía que llegar a 95 puntos. Y él muy molesto me decía, yo no sé por qué mis padres me tratan como estúpido. A ver, eso me interesa. ¿Por qué? Es que me dicen que le echen ganas. Y eso está mal. Si yo sumo mi calificación más baja y mi calificación más alta y hago un promedio, el hecho es que no me voy a quedar en la UNAM. ¿Cómo caramba le digo a mis papás que dejen de fantasear por algo que no soy? Fabuloso. Caiga donde caiga ese niño, va a tener un éxito porque sabe razonar. Porque el hecho está en que él conoce su promedio, cuál es su rendimiento más bajo, cuál es el rendimiento más alto, saca un promedio y se aterriza en una realidad. Pero a él le cuesta trabajo decepcionar a sus padres para no quitarle la expectativa, porque hay muchas generaciones estudiando en la UNAM. Fabuloso, ¿no? El chavito no tiene sesgo cognitivo, ¿sí? Parte de una realidad. Pues eso es la capacidad de pensar, cuando le ayudamos a nuestros hijos a desarrollar este pensamiento. Y último, que sería el más importante desde mi punto de vista, jugar. Juego libre, juego dirigido, juego reglado, juego fantaseado, juego simbólico. Todo el tiempo, tanto niños como adolescentes tendrían que estar jugando. ¿Por qué motivo? Porque desarrolla todas las habilidades que ustedes gusten y manden. Si ustedes quieren tener un buen alumno, un buen rendimiento cognitivo, el principio general es jugar mucho. ¿Por qué el juego? Porque el juego es la realidad que ellos están viviendo, sean adolescentes o sean niños. Por eso las pantallas van desplazando el juego vivencial por el juego digital. Y ahí están las afectaciones y todas las alteraciones a nivel académico. Jugar significa arrastrarse, mancharse, subir, bajar, tirar, pegar. A mí me sorprende mucho. Sale el niño y sale muy limpio. ¿Preocupante o no preocupante? Pues yo me preocuparía. ¿Por qué carambas vienes tan limpio? Si tienes 3 años tendrías que estar todo mugroso y con el moco aquí. Más allá del aseo que se le dé, el niño tiene que experimentar en el suelo todos los principios habidos y por haber para desarrollar sus destrezas. El adolescente, ¿a qué tiene que oler? Las patas. No. ¿Dudas de las monotareas? ¿Les gustan las monotareas? Bueno, propuesta. Perdón, ya les cambié la diapositiva. Quiero reducir el uso de las pantallas en mis hijos. Muy bien, aquí tienes 12 propuestas. Tienes 12 días. Y si los combinamos, tienes un montón de variantes. Empieza con algo sencillo. Por cada media hora de uso de pantallas, media hora de una monotarea. ¿Está difícil? ¿Vale? Y la pantalla queda como un uso directamente de la ociosidad. Cambiemos de idea. Las pantallas tienen una cuarta afectación. La cuarta afectación se conoce como síndrome o disfunción ejecutiva. Disfunción ejecutiva suena medio raro. Imaginemos lo siguiente.
Nuestra cabeza está dirigido por muchos músicos, ¿vale? Tenemos muchos músicos, se llaman sistemas. Debe de haber un director. ¿Qué sería una orquesta o una sinfónica sin un director? No podría ser, a pesar de que sean músicos extraordinarios, porque el director de lo que se encarga es de ir dando las pautas para que todo suene congruente. La función ejecutiva es eso. La función ejecutiva es el director de la orquesta mental. Si la función ejecutiva con el director está trabajando bien, todos los demás sistemas están ordenados. Si el director no se presentó, es perezoso, está dormido, no sabe qué hacer, todo lo demás está desorganizado. Cuando nosotros abusamos directamente del uso de pantallas, hagan de cuenta que este director de la orquesta está completamente perdido, dormido, no sabe qué hacer. Por eso vienen este tipo de conductas en niños y adolescentes de que se vuelven dependientes del exterior, se vuelven ineficientes en el tiempo, tienen problemas de planificación, de organización, de secuenciación, de toma de decisiones. ¿Sí se han dado cuenta de ese fenómeno? La única decisión real que tienen es tener el aparato. Quítales el aparato y ¿qué saben decidir? Bueno, no es raro que nos encontremos adolescentes a punto de escoger una preparatoria o una carrera que te digan, no sé qué voy a estudiar, no sé cuál elegir, pues dime tú, pues claro, pues le estás quitando el director de la orquesta, la pantalla quita eso. Y ese es un problemón, porque nos están quitando la voluntad de tomar decisiones. ¿Qué sería, por lo tanto, la disfunción ejecutiva? Pues no saber planificar, no saber inhibir los impulsos, no saber tomar decisiones, no sabernos organizarnos y completamente estar en un mundo desadaptado. Ahora, cuando este síndrome se presenta por abuso de la tecnología, encontramos la siguiente situación. Primer dato, y es un estudio muy importante. A 40,000 adolescentes se encontró que si tenían más de 3 horas seguidas de uso de celulares o pantallas, presentaban los siguientes comportamientos: ansiedad, irritabilidad y falta de control de impulsos. Es decir, el director de la orquesta no estaba trabajando absolutamente para nada. Segundo dato, cuando este director de la orquesta, por abuso de pantallas, se presenta, tenemos altos grados de la famosa ansiedad social, que fue famosa a partir de la pandemia. ¿Qué es la famosa ansiedad social? No querer salir de mi habitación, estar encerrado, estar a oscuras, no tener contacto con la gente y aislarme de todo contacto humano. Y únicamente querer jugar videojuegos, estar en la tableta o estar en el celular. ¿Les suena familiar? Acá apesta la recámara de estos. A ver, sáquenlos a ir a la escuela. Que tome una decisión. Esa es la famosa ansiedad social. La ansiedad social como consecuencia del COVID es delicada, porque en automático nos tuvimos que aislar. Por eso regresar al mundo nos volvió incompetentes. Pero ahora no nos estamos encontrando este fenómeno. El director de la orquesta es secuestrado y se presenta este fenómeno, en donde los jóvenes o niños ya no quieren salir de sus habitaciones y quieren estar todo el tiempo metidos en la tableta. Por lo tanto, todas las habilidades sociales se van perdiendo, nunca se desarrollan. Siguiente situación, déficit de inhibición y planificación. Vuelvo a insistir, el director de orquesta es secuestrado, no eres capaz de tomar decisiones, no eres capaz de controlar los impulsos. Siguiente, secuestras al director de la orquesta y tienes volatilidad emocional, es decir, todo el tiempo estás en rojo y la característica emocional más importante sería que todo el tiempo te manifiestas aburrido, apático. Nosotros lo relacionamos con que mi hijo o mi adolescente esté en depresión, pues sí. Está en depresión porque tiene estas características y está secuestrado el director de la orquesta. Entonces, cuando hablamos de disfunción disejecutiva, es un problema muy grave, porque ya estamos hablando que la pantalla nos está quitando la voluntad, y al quitarnos la voluntad ya valió todo, porque va a ser difícil que lo vuelva a retomar. Por ejemplo, ¿han escuchado que por el alcohol perdí a mi familia? ¿Por las drogas perdí a mi familia?
por las pantallas perdí la vida, y es cierto, porque roba al director de la orquesta cuando abusamos constantemente de esto. De allí que este síndrome esté relacionado directamente con la adicción a la tecnología. Es lo más fácil de ver. Es que ha perdido voluntad, se la pasa allí todo el tiempo. Tenemos un problemón de adicción. Cuando a estos niños o a estos adultos se le quita la pantalla, viene el famoso síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa cuando estamos en abstinencia? ¿Estamos irritados, ansiosos, malhumorados, coléricos? Es el mismo principio. ¿Qué importa si es la pantalla, el alcohol o la droga? Tiene el mismo síndrome a nivel cerebral. No distingue, simplemente es la pantalla, al igual que puede ser el consumo de otra cosa. Muy bien, ¿dudas hasta aquí del director de la orquesta? Mándame. ¿Me ayuda, Miss, por favor? Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, es muy común. Yo tengo un adolescente y mi niño tiene, bueno, ya no es niño, mi jovencito tiene, pues, compañeros que a su vez tienen hermanitos y se han hecho un grupo, ¿no? Entonces son niños de cuarto y niños de secundaria que se ponen a jugar, a veces hasta 10 niños se juntan. Esto quiero pensar que también ocurre aunque estén jugando en grupo. O sea, no sé si el hecho de que jueguen en grupo se pierde también al director de la orquesta. Esa es una. Y la segunda pregunta es que si nosotros nos ponemos a trabajar en las monotareas, ¿podemos recobrar a ese director de la orquesta? Bueno, la segunda es más fácil de responder, sí. La monotarea, si se dan cuenta, todas las monotareas acaban en lo frontal. Ayudan a recuperar al director de la orquesta. Gradualmente, por ejemplo, un alcohólico o a un drogadicto en rehabilitación se le recomienda caminar y trabajar, lo mismo que la monotarea. Es decir, estas monotareas sirven para rehabilitar la adicción, sí. Y en muchos programas sirven como base. La primera pregunta es más difícil. A ver, ¿qué es interacción social? Cuando estamos conviviendo físicamente entre nosotros. Físicamente. Sí. ¿Qué es interacción virtual? Cuando están conectados todos. Muy bien. La interacción virtual no es interacción social. Okay. No sé si me explico. Sí. Ellos pueden estar interactuando virtualmente, pero eso no es desarrollar una competencia de la interacción social. Virtualmente pueden ejecutar muchas cosas, pero en la vida real, en la que realmente vale la pena, tienen ineficiencias. Ejemplo típico. Yo puedo tener en mis perfiles de redes sociales 1000 amigos, pero no soy capaz en la vida real de hablarle a la mujer que me gusta. ¿De qué me sirve tener 1000 amigos si soy incapaz de tener una interacción real? Bueno, aquí en este caso también interactúan los mismos niños físicamente y en virtual. O sea, yo mismo les he dicho, se acaban de ver y ya están conectados otra vez. Pasaron no sé cuánto tiempo y a veces días juntos y todavía llegan y lo primero que hacen es que se conectan. No se aburren, pero el punto que yo entiendo aquí, que de todas maneras es perjudicial para ellos, aunque estén virtualmente conectados, porque aunque convivan con otros niños, pues de por sí solo la escuela, pues es como un grupo más cerrado. O sea, no tienen esa competencia de poder integrarse o socializar con niños que son fuera de la escuela. Es correcto. Entonces, quiero pensar que aunque ellos jueguen, se están haciendo daño a sí mismos, aunque sea virtual y aunque sean 10 personas, es como si estuvieran jugando solos. ¿Sí? Ojo, si lo hacen en determinado tiempo, no pasa absolutamente nada. Recuerden, no estamos condenando la tecnología, estamos viendo las consecuencias del abuso. Ahora, hay otra idea que me sumo a lo que usted comentaba. ¿Somos la generación más hiperconectada? Bueno, ¿O la generación más conectada? hiperconectada, ¿no? A ver, ¿estamos hiperconectados o conectados unos con otros? Son nuestros niños. Gracias. Hoy sabemos que la hiperconectación de las cosas, estar hiperconectados, nos lleva a un fenómeno emocional.
Ellos son la generación más conectada de toda la historia de la humanidad, pero la generación más solitaria de toda la generación humana. ¿Qué le quiero decir? Que a pesar de estar hiperconectados, tienen los sentimientos de soledad o de desolación propiamente más amplios, y esto va con aumento. Entre más conectados estamos, curiosamente, más solos nos sentimos, porque confundimos la interacción virtual con la interacción física. Cometemos arrebatos como esto. Estamos en la mesa, ayer lo comentaba, estamos en la mesa y le mando mensaje a él. Pues háblale. Es que no quiero que se enteren. Pues no lo digas. Pero le están mandando, fíjense, qué raros somos. Nos tenemos que conectar a través de esa interacción virtual porque hemos perdido la capacidad. Curioso, ¿no? Que son de las anomalías, la famosa desolación de los entornos digitales. Gracias. Sí. No sé si alguien más tenga alguna reflexión, alguna pregunta, algo. ¿No? Vienen muy serios hoy. ¿Por qué vienen tan serios? Parece regaño, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno. A veces me voy de aquí con sensación de chilo, regañé, pero no va por ahí. Me apasiono nomás. Cuarta consecuencia, el sueño. Este es todo un tema, voy a tratar de englobarlo muy general. Y si ocupo muchos tecnicismos, por favor ayúdenme con alguno que me haya pasado. El sueño propiamente se le conoce como cronobiología del sueño. ¿Por qué? Porque todos tenemos un reloj interno que nos permite marcar los ritmos de nuestro organismo. Cronobiología significa tener un reloj interno y tenemos un montón de relojes. Por ejemplo, cuando estamos despiertos, tenemos el reloj de mantenernos alerta, porque si no podemos sufrir un accidente. Cuando dormimos, ¿funcionan los relojes internos? Sí. Por ejemplo, uno de ellos, el estado de alerta. Cuando yo me voy a dormir en mi camita, ¿me puedo desconectar del mundo? Pues depende. Depende de qué, del nivel de alerta. Pero la mayoría de los casos sí nos podemos desconectar, excepto que esté en un proceso de maternidad. Las mujeres duermen menos que los hombres. Porque cualquier ruido en automático nos pone en la alerta, por eso altera este reloj. Ir a otra casa, a uno. Pues porque desconocemos el sitio. Es decir, por eso no podemos llegar a sueño profundo cuando nos encontramos fuera de nuestra casa. ¿Qué les quiero decir? Que existen muchísimos relojes internos y se llama cronobiología. No es un mito, pero es real. La luna altera el reloj cronobiológico de la mujer, la pone más irritable, más sensible, más susceptible. Sí. Fíjense. Y tiene que ver con el ciclo del reloj biológico y la luna. A nosotros los hombres nos cambia el humor cada 3, 4 meses, nos ponemos más sensibles e irritables, chillones, melancólicos. Pues sí, también es nuestro reloj cronobiológico. Los hombres menstruamos, pero en otros términos. Entonces, todos tenemos diferentes relojes internos que nos permiten marcar ritmos de vida. Un reloj muy importante es el famoso reloj del sueño o cronobiología del sueño. La cronobiología del sueño significa que mi organismo está trabajando de manera importante cuando estoy dormido. En el caso del cerebro, este relojcito es muy importante, porque cuando ese reloj está en funcionamiento, se va a encargar directamente de 3 situaciones. Primero, de acomodar todos los aprendizajes, experiencias, actividades que haya tenido en la vida diurna y que en el sueño los vaya ajustando en su lugar exacto. Es decir, hace el procedimiento de la memoria, de desechar la información que es irrelevante y almacenar la información que fue relevante. Hay una película que lo ejemplifica fabulosamente. ¿Vieron Intensamente? ¿Se acuerdan de las bolitas? De los que pasaban barriendo y decían, no sirve, sí sirve, no sirve. Esa es la función del sueño. Va acomodando todas las experiencias de la memoria. Por lo tanto, si mi hijo está durmiendo 5 horas,
¿cómo carambas va a acomodar lo importante de lo no importante cuando viene a la escuela? No hay forma. ¿Por qué carambas no debo de estudiar 48 horas antes de un examen? Fíjense lo que dije, ¿eh? Antes de 48 horas no se estudia para un examen, porque si no la información es repetitiva y se olvida. Una información que va a largo plazo tiene que dejarse de estudiar 48 horas antes de dejar o antes de presentar algo importante, porque se consolida a través del sueño, hace el reajuste y sabe exactamente lo que es relevante y es irrelevante. Eso le llamamos memoria a largo plazo. Por eso memorizamos bien cuando conocemos la cronobiología del sueño. Por eso es vital dormir. Bueno, ahorita voy a hablar de ese rollo. Segunda función, se encarga de la reparación celular. A ver, malamente lo voy a decir. ¿Alguien que duerme bien está arrugado o no está arrugado? Pues no. ¿Alguien que duerme mal, cuántas arrugas tiene? Bueno, si dormimos bien, nos vemos más viejos o más jóvenes. Gracias. Hay una reparación celular y desafortunadamente nuestras células, al paso de los años, se dejan de duplicar. Por lo tanto, hoy sabemos que la vejez no es una anomalía, es una enfermedad y hoy se está trabajando como una enfermedad a curar. ¿Cómo sí? Ya la vejez se pretende que a corto plazo se cure de esa enfermedad y la célula se pueda multiplicar y podamos ser más longevos. Vamos a tener un lío poblacional, a ver si todos vivimos 100 años. Si vivimos 120 años, ¿cuándo nos vamos a jubilar? ¿Quién nos va a cuidar? Bueno, se llama ciencia de la longevidad. Por eso les hablo de esto. El sueño es muy importante en la longevidad. En la medida en que yo duermo bien mis horas, en esa medida la célula no se empieza a oxidar tan rápido. Los famosos antioxidantes que permiten pues, que la célula no se oxide y se pueda duplicar. Oye, como todos los frutos azules, me pongo moras, me pongo crema, pero duermo 3 horas al día. El sueño va acompañado, insisto, de la reparación celular. Y una cosa muy importante para la mente de nuestros hijos, es el principio y fin de la famosa regulación emocional. Y es bien fácil de entender. Si duermo bien, ¿estoy más irritado o menos irritado? Si duermo bien, ¿estoy de buenas o de malas? Si duermo bien, ¿quiero aprender o no quiero aprender? Si duermo bien, ¿estoy aburrido o no estoy aburrido? Pues no hay que pensarle mucho, ¿verdad? Fíjense qué tan importante es el sueño en estas 3 condiciones y otras tantas. Por ejemplo, personas que tienen problemas de tiroides, la cronobiología del sueño se interrumpe. ¿Por qué las personas que están teniendo o empiezan a tener el padecimiento de la tiroides empiezan a tener pesadillas, sudoraciones, empiezan a escuchar voces en las noches, ruidos? ¿Por qué se levantan exaltados? El primer síntoma de que la tiroides no anda trabajando bien. ¿Por qué las personas que empiezan a presentar tiroides tienen problemas de ansiedad? Les pone ansiosa cualquier cosa. ¿Por qué se ponen depresivas? Por lo mismo, porque la tiroides afecta toda la regulación del sueño. ¿Sale? Bueno, en fin, tenemos estas 3, bueno, no voy a hablar de la obesidad, que también tiene ahí un sentido. ¿Por qué el obeso duerme tanto? ¿El obeso se estará reparando, por eso duerme tanto? Porque hay una alteración directamente en el sueño, ¿no? La persona obesa sí duerme mucho, pero ¿qué creen? Al dormir ronca. Que al roncar empieza a perder la memoria y empieza a desregularse emocionalmente. Por eso está relacionado con atracos de comida. Lo mismo podemos pensar en otras condiciones. Si ustedes, espero que no, han tenido la desfortuna de tener un familiar con demencia, lo primero que se altera es el sueño. Se levantan a las 2, 3 de la mañana y de allí no pueden pegar ojo. Ahora, este sueño, ¿sí tenemos tiempo? Sí. Este sueño está relacionado directamente con las pantallas. Lo voy a simplificar.
En el primer punto, tienen la pantalla azul. ¿Estamos de acuerdo? Esta pantalla azul, que es contaminación lumínica, va a afectar la respuesta neuronal. Cuando nosotros nos vamos a dormir, todo tiene que estar oscuro. Si hay una pequeña luz, va a afectar la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque toda la luz que entra al ojo significa que tenemos que estar despiertos, porque nuestro organismo funciona así. Así funciona nuestro relojito. A mayor luz, mayor alerta. A menor luz, menor alerta. Si yo estoy en mi cama y papá y mamá me prestan el celular y tengo la pantalla azul, ¿qué mensaje le está enviando a la cabeza? Que estés alerta. Ya está afectando la calidad del sueño. Si yo estoy acostado, intento dormir y tengo al talegas de mi padre que se la pasa viendo el fútbol y yo estoy en la misma recámara, ¿esa luz de la pantalla afecta mi sueño? Sí. ¿Y si tengo a mamá que está viendo la novela? Bueno, tengo al inconsciente vecino que todo el tiempo tiene las luces altísimas y tengo cortinas transparentes e intento dormirme con las luces. ¿Empecé bien? Tengo la mala fortuna de estar en un edificio, mi cama está de frente y está la luz de la calle. ¿Podré dormir bien? No, rayos. Estoy en la recámara y tengo el wifi y están encendiendo las luces. ¿Podré dormir bien? Pues no. Fíjense todo lo que les dije. Toda luz es la primera afectación para el nervio óptico y no generar el primer paso del mecanismo del sueño. Cuando el ojo detecta que no hay luz, va a empezar a cambiar los relojes internos y empezar a soltar una sustancia que seguramente ustedes conocen, que se llama la famosa melatonina. La melatonina es un químico que nos ayuda a iniciar con todo el ciclo del sueño. Por lo tanto, a menor luz, mayor liberación de la melatonina. A mayor liberación de la melatonina, inicia el ciclo del sueño y empiezo a pasar por las diferentes fases. Si yo me la paso en la pantalla, ¿cuándo carambas voy a liberar melatonina? Muy bien, les pongo otro ejemplo. Ya dejé el celular, ya me aburrió, ahora sí voy a dormir. Intento descansar y me llega una alerta y el teléfono enciende. ¿Qué pasa con la melatonina? Muy bien. Otra alerta. ¿Cada cuándo estoy interrumpiendo el ciclo? Pues a cada instante. Segundo, cuando el nervio óptico ya no detecta luz y manda directamente la melatonina, vamos a empezar con el famoso ciclo del sueño. Ahora, las pantallas azules que afectan la liberación de la melatonina y que se dé continuamente el famoso ciclo del sueño. En específico, interrumpe el famoso sueño REM y ahorita voy a hablar de él. Por lo tanto, una buena higiene del sueño, ¿qué tendría que ser? Si quiero dormir, no debe de haber ninguna luz. Si hay una luz, jamás voy a tener un sueño reparador. Si los niños y adolescentes necesitan 14 horas de sueño, 12 horas de sueño, 8 horas de sueño y hay luz, ¿cómo estará ese sueño? Alterado, se llama deuda de sueño. ¿Qué tanta deuda del sueño van a tener? Muy bien, ¿y cómo carambas van a venir a aprender el siguiente día? ¿Y cómo carambas van a estar emocionalmente? ¿Y cómo carambas van a almacenar información a largo plazo? ¿Y cómo carambas van a tomar decisiones? ¿Se dan cuenta de la importancia de la luz? Y estamos hablando de la luz nada más. Por eso tiene tanta afectación las pantallas azules en el ciclo del sueño, porque destroza completamente toda la cronobiología del sueño y toda la subcronología que viene a partir de este relojcito. Voy a complicar la cosa. Vean aquí, tenemos en las Y, dice los niveles de melatonina.
y abajito, en las X, tenemos la edad en años. La melatonina lo libera, que no haya luz, ¿estamos de acuerdo? Y es el inicio del ciclo. Busque la edad de su hijo. ¿Ya vieron que a los 10 años tienen altos niveles de melatonina? Es decir, un niño de 10 años le apago la luz y en automático se duerme. Y conforme vamos avanzando en la vida, me cuesta trabajo dormir, porque no hay liberación de melatonina. Busquen su rango de edad. ¿Cuánta melatonina tienen en comparación de sus hijos? Ahora usen el teléfono y duerman. Ahora despiértense a las terroríficas 3 de la mañana. Ahora vayan avanzando edad y por qué la abuela se levanta y no puede dormir y a las 3 de la mañana anda danzando y limpiando. Eso sería lo natural. Ahora altérenlo con tecnología. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Ah, solución. La doctora le mandó melatonina. Oh, afortunada ella. La melatonina no es para todos y tiene que ver con la cronobiología de mi calidad del sueño. ¿Por qué? Porque la liberamos a ciertas horas del día. Y tenemos que tener antes de la famosa pastilla de melatonina que vende libremente en la farmacia, una conciencia de que esa pastilla puede alterar esto. Por eso no es recomendable dar melatonina. ¿Qué casos me he encontrado? Casos espantosísimos. A niños y adolescentes les dan melatonina. A ver, deja de darle esa tontería. Quítale la pantalla. Lo único que necesita es que le quites la pantalla en la noche porque si no, no va a dormir. Oye, ¿cuánto tarda en regularse? Rápido, porque sus cantidades de melatonina son altísimos. Les voy a poner el paradigma del adolescente que lo he platicado muchísimo. ¿A qué hora se duerme su adolescente? Muy bien, ellos tienen un desajuste del sueño que se llama desfase de sueño. A la hora que ellos cierran los ojos, sin luz, y piensan o planean dormir, 2 horas después concilian el sueño. ¿Cómo? Sí. A las 10 de la noche me quiero dormir, hasta las 12 de la noche empiezo a... sin pantallas, porque tienen un desfase de 2 horas. Si yo les digo que tienen que dormir de 11 a 13 horas, un adolescente, súmenle otras 2. Por eso en muchos países se inicia con adolescentes la carga académica después de las 10 de la mañana. ¿Por qué motivo? Para que se respete este desarrollo que es tan importante. Bueno, ¿dudas de la melatonina? Ahorita regresamos a ella. Bueno, me voy con su pregunta y nos vamos a café. Dígame. ¿Qué tan verídico es dormir con una luz o una lamparita produce cáncer? Bueno, no sé qué tipo de lámpara. Radioactiva. No. No es que produzca cáncer, es que no hay reparación celular. A lo mejor eso es lo que tratan de decir. La luz por sí misma no produce cáncer, salvo que tenga altas cantidades de radioactividad, ¿no? Y que hay otras condiciones celulares que permitan que esto se presente. Ahora, la luz, otro problemón. Mi hijo está chiquito y tiene mucho miedo de dormir solo y le pongo la lucecita con el angelito. Lo único que estás afectando es la melatonina. La única luz permitida que no contamina la cronobiología del sueño es la famosa luz roja. Por ejemplo, si yo ahorita apago la pantalla, aparece una lucecita roja aquí. ¿Por qué no me quita el sueño? Eso. Al ser rojo es neutral. El nervio óptico lo toma como que no hay luz. Por eso a los ratones cuando están en experimentación les ponen la famosa foco rojo. Entonces, todo lo que sea foco rojo tenue no altera los niveles de cronobiología. El ruido blanco tampoco pasa nada. Siempre y cuando sea un ruido blanco recomendado. Miren, si ustedes abren Spotify y ponen ruido blanco, ¿de qué les va a venir? ¿Qué les ponen el ruido blanco en Spotify? Mar, lluvia. Muy bien. ¿Cuál es el problema?
El ruido blanco funciona siempre y cuando vaya acorde a mi ambiente. Si yo me voy a dormir, estoy escuchando olas de mar y vivo en la ciudad, no es común. ¿Por qué tienen que ser ruidos que sean comunes al ambiente para que realmente sea ruido blanco? Por ejemplo, en esta temporada, el ruido blanco de ventilador viene bien y no altera el sueño. ¿Vale? Entonces, aquí es una condición auditiva. El estímulo debe de ser neutro de acuerdo al contexto. Entonces, cuando utilizamos ruido blanco, también habría que ver la situación ambiental que hay. Por ejemplo, en algunos casos les ponen delfines. Pues al menos que me sienta Bob Esponja, no es recomendable. Vamos, los delfines se utilizaba mucho, pero alteraba el ritmo circadiano del sueño. No tiene que ser acorde al ambiente. Si no, el ruido blanco sirve como distractor. Bueno, pues vamos a café y regresamos. ¿Bien? Como ustedes saben, existen los famosos estimulantes. Los estimulantes, pues es el café que ahorita estamos tomando, ¿no? La cafeína es un estimulante. Y habría que tener cuidado en la higiene del sueño, evitar los estimulantes porque irritan, hacen que este relojcito cronobiológico del sueño no funcione y altera los niveles de melatonina porque todos los estimulantes son excitatorios, es decir, nos ponen en alerta. Por lo tanto, ni niños ni adolescentes cafés, ni bebidas energéticas, ni que tengan taurina, porque su corazón va a estar bien acelerado, además de los ataques de ansiedad. Y en muchos casos habría que cuidar si les damos té. Los sobrecitos de té son buenos, ¿estamos de acuerdo? Revisen el té, porque todos los té o la mayoría de los té que se fabrican tienen cafeína. De tal forma que si le doy un té para relajarse y dormir y no verifico que tiene o no tiene cafeína, va a ser una alteración. ¿Sale? Entonces serían los estimulantes, evítenlos, los refrescos, pues, ni se diga, ¿no? Habría que quitar todo esto. Ahí, deme un segundito, maestra Letras. Hay pregunta, perdón, es que digamos que por parte de mi esposo tienen el hábito del café desde chiquito, o sea, desde 1 año, 2 años, pero es un café, digamos, o sea, no sé qué tanto daño repercute en los niños adolescentes, porque siempre es al levantarse su café con leche. Pero decir, mi suegra es de que lo tuesta, lo muele y literal de ollita de barro y y colarlo y todo eso, que afecta a lo que ya está más procesado, industrializado. ¿Es cafeína? De hecho, esta es más pura, ¿no? La coca tiene cafeína, el refresco tiene cafeína, los chocolates tienen cafeína, muchos dulces tienen cafeína, la salsa valentina que tomamos tiene cafeína, que comemos. Revísele. Hay muchos alimentos con base en cafeína, son estimulantes, en este caso son excitatorios. Hay que evitarlos a la hora de dormir porque tienen las alteraciones directamente con la melatonina y evidentemente este reloj cronobiológico no funciona. Entonces imaginen la siguiente tarde-noche. 3 horas antes de dormir, pantalla. Me voy a dormir y un cafecito. Antes de dormir, un traguito de refresco. A ver, duerman al monstruo. Entonces habría que cuidar todos estos hábitos porque son importantes en el desarrollo. Recuerden que estamos moldeando una plastilina, esa es la plasticidad, y habría que cuidar en la medida de lo posible todos los elementos para no alterar. Bueno, regresamos a la melatonina. Recuerden que la melatonina se empieza a segregar cuando el nervio óptico deja de percibir luz. Dígame. Una pregunta. Dígame. Yo desde pequeño, desde secundaria, tomo café, pero yo el café lo tomo para dormir. ¿Por qué pasa eso? Es estimulante. Ya es una dependencia psicológica. Si no toma el café antes de dormir, ¿qué pasa? Ah, fabuloso. Hay personas, ¿por qué se lo pregunto? Hay personas que si no beben café tienen dolor de cabeza. Hay personas que si no beben café tienen problemas de sueño.
Entonces, bueno, ya hay una dependencia. Si lo he hecho desde chiquito y tiene esa dependencia, yo le sugiero que vaya quitando ese hábito. ¿Por qué? Porque es un estimulante. Se lo sugiero. Ahora, ¿por qué su organismo ya se acostumbró? Pues porque precisamente ante cualquier estimulante o a cualquier químico que nos estimula, nos adaptamos, nos volvemos tolerantes, ¿no? Se llama tolerancia a la sustancia. Ya no tiene el mismo efecto en comparación de otras personas que no lo consumen, pero no deja de ser estimulante, más bien ya es tolerante. Le pongo otro ejemplo. Ella cuando bebe se echa 3 caguamas y está bastante bien, y yo me echo 10 y los dos acabamos sin sentir síntomas de alcoholismo. ¿Por qué? Porque somos tolerantes a la sustancia, ¿vale? Entonces recuerden que siempre que hay estimulantes, nuestro organismo lo va adquiriendo como tolerancia e inclusive resistencia. Por eso queremos más cantidad. No es su caso, pero pongo ese ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque su organismo ya se habituó. Si lo puede quitar, sería ideal, siempre y cuando no tenga secuelas, sobre todo de migraña, que es generalmente cuando dejamos. Les pongo otro adictivo. Díganme qué comida no tiene, se me fue, no tiene glucosa, no tiene azúcares. ¿Qué chatarra no tiene azúcares? Hasta nos lo ponen en sellos, ¿no? Ya está grandote. Tiene 4 sellos. Cómprate 5, ¿no? Los sellos son pura jalada, eso no es cierto. El exceso de azúcares es un estimulante. No es tema. En neurodivergencia, sobre todo en TDA, lo que hay que quitar es el azúcar, porque consumen grandes cantidades de glucosa y son adictos al dulce. Cuando ellos están comiendo constantemente dulce, en lugar de ayudarles a la atención, les da en la torre. Muchas veces el medicamento no funciona por altos niveles de glucosa o de consumo de azúcares. Es que ya le di 27 miligramos, ya voy a ir a los 40. Pues quítale el azúcar, no está haciendo el efecto porque está sobreestimulado a partir de la alimentación. Entonces, bueno, nos volvemos tolerantes a este tipo de cosas, ¿no? Habría que repensar. Y de verdad, yo no pierdo eso porque para mí es un consejo muy importante. Cada que vayan a la tienda y sus hijos deseen un dulce que es muy propio, enséñele a leer los sellos para que regulen lo que están comiendo. Porque es gustoso comer algo de 4 sellos, ¿están de acuerdo? Pero no lo puedo comer diario. Es gustoso comer de 3, de 2, pero tengo que enseñar a tener conciencia en esa alimentación para poderlo hacer. De lo contrario, vamos a tener alteraciones importantes de alimentación. Bueno, en fin. No sé si existe alguna otra duda de cronobiología, de la melatonina. Hay una muy buena. Esperen. En adultos, nosotros, ¿qué libera altas cantidades de melatonina cuando se apaga la luz? ¿Qué puede liberar con mayor potencia la melatonina cuando se apaga la luz? En adultos. Sí, eso mismo que están pensando. ¿Qué cosa? ¿Qué? Eso. El coito libera altas cantidades de melatonina. Por eso nosotros los hombres que somos más tensos, ¿sabes? Bueno, es un dato curioso, ¿no? Cuando no hay vida sexual, bueno, pues hay irritación hasta en el sueño. Bueno, regresamos. Y en el caso de los adolescentes, ¿la masturbación también libera melatonina? ¿La masturbación es recomendada para el adolescente? ¿Sí o no? ¿Los niños se masturban? ¿Vale? Creo que ya había quedado pendiente el tema, ¿no, Silvia? Hay que hablar mucho digo, en la medida de lo posible, cuidando las circunstancias de sexualidad, porque creo que era un tema que la vez pasada quedó muy inquieto, ¿no? Bueno, en fin, estos son los 4 ciclos del sueño. Varios principios. El sueño o el ciclo del sueño se libera una vez que el nervio óptico deja de ver luz. Libera melatonina y empiezan los 4 fases del sueño. Ahora, estas 4 fases tienen una duración aproximadamente de 90 a 100 minutos. Es decir, cada 90 minutos es reiniciar una fase.
Si duermo 8 horas, ¿cuántas fases puedo tener? Más o menos 5. Si duermo 10 horas, ¿sale? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué motivo? Porque el sueño tiene un ritmo cíclico. 90 minutos cumple un ciclo, 90 minutos cumple un ciclo, 90 minutos cumple un ciclo, 90 minutos cumple un ciclo. Ahora, ojo, no en todos es así. Condiciones especiales. En los niños pequeños, menores de 2 años, tienen algo que se llama ciclo de sueño anárquico. ¿A qué le suena anarquía? Eso es un sueño bien rebelde. Los ciclos del sueño de ellos no pasan por 90 minutos. El ciclo del sueño del niño menor a 2 años es de 30 a 40 minutos. Por eso a las 3 de la mañana están con el ojo pelón pidiendo alimento. Y van muy diferente al ritmo del sueño de nosotros. Por eso es tan pesado el sueño de los bebés, porque el que interrumpe nuestro ciclo es a nosotros y a largo plazo nos da en la torre. En el caso de los niños no, va cumpliendo ese ciclo y en la medida en que va madurando, los niveles se van haciendo más grandes. Por ejemplo, entre los 4 y 6 años ya casi cumple con el sueño completo. 90 minutos, y ya es más fácil que duerma 6, 7, 8 horas seguidas. ¿Y qué tal descansamos nosotros? Pues ya no hay que pararnos tantas veces. Este ciclo del sueño, que se da entre 90 y 100 minutos, va a tener estas 4 fases que son muy importantes para que los dispositivos digitales no afecten nuestra calidad del sueño. N1 se llama adormecimiento. Adormecimiento viene siendo los primeros minutos que se da en el ciclo del sueño, de 1 a 7 minutos, de 10 a 19 minutos. ¿Qué significa? Que solamente va a ocupar el 5% del ciclo total y significa única y exclusivamente estar relajado. ¿Cómo sé que estás en adormecimiento? Porque mi cuerpo está alerta, pero poco a poco los músculos van descendiendo. Ejemplo típico. Tengo a mi hijo adolescente. No cumplió con la tarea. Se llevó una regañiza antes de dormir. Y quiere tener el principio de adormecimiento en su ciclo de sueño. ¿Cuándo carambas va a estar relajado? Pues nunca. Por eso no puede dormir. Tengo un niño de 5 años y antes de dormir hemos tenido una discusión muy fuerte, le puse 3 nalgadas. A ver que cumpla con este ciclo de adormecimiento. Por eso tiene alteraciones del sueño. Y el maltrato infantil está relacionado con trastornos del sueño. Porque el cuerpo no es capaz de relajarse y poder tener ese ciclo tan importante de adormecimiento. Ahora, piensen ustedes en la noche. ¿Toda la noche se quedan quietos así durmiendo? ¿Por qué te mueves? Porque es un cambio de ciclo. En la noche nos movemos porque termina un ciclo, me muevo y empiezo otra vez el adormecimiento. Me muevo y empiezo otra vez el adormecimiento, porque va cumpliendo con todo el ciclo completo. Entonces el adormecimiento tiene que ver mucho con nuestra estabilidad a la hora de dormir. Ahora, tengo una bronca. Cuando yo me duermo, yo no tengo problemas para adormecer, pero tengo a mi viejo, a mi vieja que ronca. Pues es feísimo, porque jamás puedo cumplir con los ciclos del sueño. Y el adormecimiento constantemente me mantiene en alerta. Por eso acaban corriendo a la pareja de la cama, o acaban poniéndole la almohada, o acaban sacándolo. Fíjense, es que es un dato bien interesante. Una de las causas muy importantes de separación, más allá de las sexuales, económicas y sociales, tiene que ver con el dormir. Cuando yo duermo con una pareja que ronca, en automático altero mi sueño. Y eso acaba irritando tanto la relación que acabo separándome. Fíjense, y es adormecimiento. Ya adormecí, ¿cómo sé que estoy adormecido? Recuerden a su hijo cuando estaba en brazos. ¿Alguna vez les tiraron la mano y se le cayó? ¿La pata y se le cayó?
¿Por qué el niño acaba así desguanzado? Porque está adormecido. Eso es adormecimiento. Ahora, el adormecimiento, insisto, depende de la cantidad y calidad emocional con la que me haya ido a dormir. Segunda situación, una vez que estoy adormecido, viene una segunda fase que llamamos sueño ligero. Básicamente es el 25% del sueño y sería más o menos del minuto 20 al 29. ¿Qué pasa en el sueño ligero? Estoy adormecido, pero aún soy consciente de lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, estoy dormido, estoy en adormecimiento, tengo sueño ligero y escucho, mamá, ¿me pasas a tu cama? ¿Qué hago en automático? ¿Por qué me irrito? Ya estaba en sueño ligero y otra vez vuelvo a empezar. Mismo ejemplo, estoy dormido, estoy en sueño ligero y empieza el llanto del bebé. El sueño ligero todavía estamos en alerta. No estamos completamente descansados, pero cualquier ruido puede provocarnos esa alteración del sueño. Por eso, cuando no dormimos en nuestro hogar, únicamente estamos en esta fase de sueño ligero. No descansamos porque estamos alertas a los sonidos que no conocemos. Tercera fase del sueño. Se llama sueño profundo. Es más o menos del minuto 30 al minuto 59. Fíjense bien, ocupa el 50% del total del sueño y prácticamente es la sensación de descanso. Sí dormí bien, pero no descansé. ¿Por qué no descansé? Porque no tuve sueño profundo. ¿Por qué no tuve sueño profundo? Porque el talegón de mi marido estaba roncando. Porque empecé a despertarme por los problemas económicos que tenía. Porque me agobió un pendiente que dejé en el trabajo. Cuando hay alteraciones del sueño profundo, es el primer síntoma importante de pérdida de memoria. Y eso, más o menos, todos lo pasamos a partir de los 40, 45 años. Empezamos a perder la calidad del sueño profundo y empezamos a tener lagunas mentales, lagunas verbales, lagunas de secuencia. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un sueño reparador, porque ya se está alterando todo el sueño. En el caso de los pubertos y adolescentes, esta es la relación que existe con las conductas suicidas. Cuando un adolescente no tiene una buena calidad de sueño, no tiene sueño profundo, y es cuando lo relacionamos con depresión, falta de control de impulsos o suicidio. Ellos manifestaron que se iban a dormir y no descansaban. Manifestaron irritabilidad, cansancio, fatiga. Y viene la cuarta fase, que es bien interesante. La cuarta fase más o menos es del minuto 60 al minuto 90. Fíjense cuánto ocupa de nuestro sueño total, entre el 20 y 25%. ¿De qué se encarga el sueño REM? Y ahí es donde están las pantallas. El sueño REM se encarga del famoso sueño con contenido. ¿Qué es el sueño con contenido? Cuando empieza la imaginación a dispararse. ¿Recuerdan sus sueños? Diariamente. Es que no sueño. Te tengo un problema. No estás teniendo sueño REM. Y eso a largo plazo se va a convertir en un problemón. Una persona con buena calidad del sueño recuerda sus sueños, uno de los ciclos, pero recuerda un evento en específico. ¿El sueño REM para qué sirve? Para todo lo que veíamos en la primera diapositiva. Repara, reorganiza y ayuda a la memoria. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea que en el sueño REM nos permitimos tener contenidos oníricos o contenidos en el sueño y eso ayuda a la plasticidad cerebral, sí. Pero tuve que haber cumplido hasta la última fase. Ejemplo, soy adolescente, tengo el celular, me voy a dormir. Cumplo las primeras 3 etapas del sueño y de pronto viene una alerta. O viene un sonido o una vibración. ¿Qué interrumpí? El sueño REM, fabuloso. Ahí es donde está el mayor impacto del uso de las tecnologías. Es que papá y mamá nunca apagan el televisor y siempre está la luz. No duermo con ellos, pero la luz está constante. Jamás vas a llegar al adormecimiento y si llegas al sueño REM es cuando se apagó la televisión.
El sueño REM tiene que ver con toda la reorganización, por lo tanto, recordar lo que soñamos es esencial para saber que estamos teniendo un sueño lindo, reparador, un sueño con imaginación. ¿Han escuchado que los problemas se resuelven en sueño? Sí, única y exclusivamente cuando se llega a sueño REM. Es que tenía un problemón, lo escribí en una libreta como me lo recomendaron, lo puse debajo de la almohada, me fui a dormir y al siguiente día amanecí con la respuesta. Pues sí, las respuestas se dan en sueño REM. En Estados Unidos hay una organización que ustedes conocen muy bien social que se llama Silicon Valley, que es donde están los mayores desarrolladores de tecnología. Ellos se provocan sueño REM con fármacos para tener mejores procesos de creatividad. ¿Qué consecuencias están teniendo? Que están volviendo drogadictos. Bueno, ya en fin, quería comentarles porque ya está provocando el sueño REM por medio de psicodélicos. Mándenme ahora sí. Por favor. Bueno, yo quería hablar desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, no duermo mucho porque mi trabajo es muy demandante. ¿A qué me refiero? A que un día duermo 3 horas y el otro duermo 10. Pero estoy en un ambiente donde dañas tanto los oídos como la vista porque estoy en el aeropuerto. Entonces hay muchísimo ruido y entro pues, a las 5 de la mañana, te paras a las 3 de la mañana, no te da sueño porque, por ejemplo, el día que descansaste, pues te duermes a las 11, te levantas a las 11 de la mañana y descansaste en teoría, ¿no? Cuando llegas a trabajar, estás en un ambiente donde hay computadoras y pantallas por todos lados y todo está oscuro. Y eso a veces, yo veía que compañeros se quejaban de, es que crees que me duele la cabeza. Y, ¿pero por qué? Porque yo eran mis primeros días ahí. Entonces decía, ¿por qué a ellos les duele la cabeza? No entiendo, ¿no? Cuando vas pasando el tiempo, pues tu cuerpo descansa un día, el otro no, y vas al trabajo y tienes juntas, y estás aquí, y estás allá, bajas a la plataforma, ves los aviones, el ruido, subes las pantallas, y estar sentada 12 horas viendo las pantallas, bajas, vas a los aviones, y obviamente te empieza a dar de repente pulsaciones. A mí a veces me pasa que de repente te mareas, y dices, ay, ¿estás temblando? No. Incluso repercute también en el sentido de que a veces desayunas a las 3 de la tarde, cuando realmente tú tienes que haber desayunado, si entras a las 5, por muy tarde a las 8. Pero pues en ese entonces tienes una junta, a las 9 tienes que ir a ver un avión, a las 10 tienes que estar en otro lado, y ya cuando ves ya son las 3 de la tarde. Y dices, bueno, desayuno rápido, y comes en 10 minutos, 15, y dices, córrele porque tienes que hacer otra cosa, tienes que hacer otra actividad. Obviamente hay cosas que tú dices, pues no me va a afectar, pero sí te afecta porque cuando sales de trabajar, tipo ayer que yo vine a la plática, me estaba durmiendo y no era porque yo quisiera, sino yo era de, ay, tengo que abrir los ojos, y pasa porque un día duermes 3 horas, 2 horas, te gusta, incluso una, y tienes que estar alerta porque yo que soy supervisora, me hablan, oye, fíjate, y tú a las 5 de la mañana hace unos días, entonces interrumpen ese tipo de cosas. Entonces, yo, por ejemplo, mi mamá pasa y con una charolita nos quita el teléfono a todos y dice, me vale quien seas, aquí eres mi hija, y me quita el teléfono. Y ella es la que nos levanta. Por eso que le digo, o sea, interrumpes porque en 2 días duermes 15 horas, duermes 10 horas. Y pues yo siento que no es lo correcto porque afectas y el estrés, estás bajo mucho estrés, estás bajo muchas cosas. Sí. Qué gran ejemplo nos pone. No quiero espantarlos, pero las alteraciones del sueño más importantes se encuentran en aviación. Sí. Los pilotos, en el perfil psicológico, son las personas más depresivas en comparación de otras profesiones. Y no son depresivas porque tengan problemas de vida, son depresivas porque no cumplen el ciclo del sueño. No se cuida tanto, aunque mantienen los niveles de horarios más o menos adecuados. Pero muchos de los arrebatos que hemos tenido en los últimos años, que pilotos llegan y ¡pah!, estampan los aviones, se deben a estallidos emocionales por una mala calidad del sueño. Otra condición, la mayoría de los pilotos, atendido a muchos, tienen que consumir antidepresivos para nivelar las cargas que van teniendo. No por la forma de vida que tuvieron, sino por el ciclo del sueño más los cambios de uso horario que van teniendo. Las azafatas son las que más alteraciones de sueño tienen, los ciclos hormonales están completamente interrumpidos y evidentemente las secuelas de ansiedad y depresión son mayores, por eso sus carreras son muy cortas. Entonces le digo que pone gran ejemplo porque cuando estamos trabajando en horarios
muy complejos como estos alteran. Ahora imagínense un médico. Bueno, imagínense un guardia de seguridad. Imagínense el trabajo nocturno. Imagínense una enfermera. Y es que hay muchas enfermedades mentales que obviamos, que creemos que son de la persona y no son así. Tiene que ver con el famoso ciclo del sueño. ¿Vale? Por eso digo, qué gran ejemplo nos ha puesto. Porque eso es la alteración directamente del ritmo circadiano del sueño. Los relojes están completamente locos y acaba rompiendo muchos de los sistemas mentales. Por lo tanto, si esto nos pasa como adultos, imagínense la afectación que puede tener un niño o un adolescente cuando tiene rompimientos continuos del ciclo del sueño. Le damos en la torre, ¿cómo carambas va a aprender si rompes todo el tiempo el ciclo del sueño? Si el niño que tiene que tener un sueño REM no lo está teniendo, tenemos un problemón. Y ese es el punto importante del uso de la tecnología. Ya, ¿perdón? Arrastra a la familia. El caso de ella, y yo en su momento también tuve un trabajo en el cual, híjole, era llegar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, vete a las 4, 5. La familia lo siente, nos estás arrastrando. Aparentemente piensas que no, pero sí, la familia también se dan cuenta. Claro, en primer lugar su cónyuge. Lo que está pasando. Y ese trabajo, y sí me di cuenta ya de la mejora y la estabilidad de la familia, y considera el sueño ya más descanso y también más cuestión de familia, ¿no? Sí. Allá no tener eso. No Sí. nos damos cuenta, pero sí les afecta. Sí, el trabajo nocturno es válido, pero tiene que ser mediado. Para eso Dios se encarga higiene y seguridad, ¿no? Para que no tenga repercusión sobre la salud mental. Y hoy tenemos esta norma que trabaja la estabilidad y el bienestar psicosocial en los trabajos. Y una de ellas en trabajos nocturnos es medir la cantidad de sueño. Y no tiene que ser todo el año, hay temporadas donde sí, ¿no? E inclusive algunos médicos están haciendo estudio de cronobiología del sueño para saber exactamente el periodo en donde tienes que trabajar. No es lo mismo estar trabajando nocturnamente en el invierno que en el verano. Cambia muchísimo el ciclo. Entonces hay un montón de elementos. Bueno, ya nada más para concluir. Bueno, venga. Gracias. Mañana lo Se ha estado hablando de la persona que tiene que aguantar al que ronca, pero ¿qué pasa también en la alteración del sueño del que ronca con esta cuestión de la apnea del sueño o Sí, algo más? Bueno, la apnea del sueño propiamente, lo que no llega a tener sueño profundo. Toda apnea, todo trastorno del sueño afecta el sueño profundo. Por ejemplo, voy a hablar de un pequeño o un adolescente, vivió un abuso sexual. ¿Cuáles de los ciclos del sueño se alteran? El sueño profundo, porque aquí es donde está el trauma. No puede tener contenidos de sueño. Además del trauma, hay una afectación del sueño y evidentemente hay una alteración al paso de los años. ¿Vale? Entonces hay muchos problemas de la salud mental que tienen relación con esta famosa cronobiología del sueño. Es un tema muy amplio, ¿no? Bueno, yo quiero comentar que también, a su vez, yo creo que no tenemos una educación del sueño, de higiene del sueño. Yo lo comento porque, por ejemplo, mi esposo, bueno, son 8 hermanos. Yo entiendo que para su mamá, pues, era complicado el atender a 8 niños de diferentes edades. Yo noto a él que, por ejemplo, a veces no llega y se acuesta en la cama y empieza en el periodo de adormecimiento. Y le digo, ponte tu pijama o duérmete como si no quieres con pijama con los chones, pero ya métete en la cama. No lo hace, o sea, le cuesta mucho trabajo porque desde niño, dice que desde niño llegaba a su cama y se dormía sobre las sábanas, o sea, sobre la cama, y ya en la madrugada, ya cuando sentía frío, él solito agarraba y ya se metía dentro de las sábanas, ¿no? Y desafortunadamente yo creo que ese es un hábito que a lo mejor se ve simple, pero no es tan sencillo. O sea, uno como papá pues sí tiene que enseñarles a que si es a dormir, pues a lo mejor es un ritual, pero para que el cuerpo entienda que ya va a descansar. Y yo lo noto con él, y eso adicional a su trabajo, que en ocasiones tiene
generalmente luego tiene guardias o le hablan en la madrugada, entonces yo sí noto que él no descansa, no duerme, ¿no? O no entra al sueño profundo, pero yo creo que sí es importante que también dentro de niños y adolescentes, pues también pongamos mucho énfasis en la higiene del sueño, porque repercute cuando ya son adultos. Por supuesto. Y parecieran situaciones mínimas, pero son máximas. Les pongo un ejemplo y ya con esto concluyo. ¿Estos calores altera el ciclo del sueño? Oye, piénselo, porque eso es lo que nos tiene irritados al día siguiente. Ahora duerman a rorro con la pijama bien gruesa, tápelo, tengan todo encerrado, téngale la pantalla. Se llama estrés atmosférico. Hay estrés atmosférico cuando las condiciones climáticas cambian nuestro ritmo biológico, y uno de ellos es la temperatura. Las olas de calor afectan el ritmo del sueño. Ahora, con irritación del dormir e irritación atmosférica, que vengan a aprender, que memoricen lo del examen. Acá dijo, ¿verdad? Bueno, en fin. ¿Algo más? Van a darles un aviso. Sí, bueno, Hugo, muchas gracias por la participación del día de hoy. Papás, pues a dormir, ¿no?